Hubo un momento en la historia de Israel en que el pueblo elegido de Dios tomó una decisión. Una decisión que no aparece en los sermones dominicales. Una decisión que los rabinos evitan explicar. Una decisión que cambió el destino de una nación entera. Y la Biblia la registró. No en el margen. No en una nota al pie. En el centro mismo de la narrativa sagrada. Si lo que dicen estos textos es literal, entonces Israel no simplemente pecó. Israel firmó un acuerdo con algo que no era humano. ¿Y cuál fue el precio de ese pacto? ¿Y qué fuerzas se pusieron en movimiento desde ese día? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir hoy. Hoy vamos a hablar de uno de los pasajes más perturbadores del Antiguo Testamento. Un texto que la mayoría de las iglesias no enseña. Un texto que los estudiosos discuten en susurros. Un texto que describe algo que Israel hizo, y que tuvo consecuencias eternas. Vamos a hablar de los pactos prohibidos. De los altares levantados a entidades que no eran Dios. De los ángeles que cayeron, y de los hombres que los invocaron. Y lo más inquietante de todo, ¿ese pacto sigue activo? Quédate hasta el final, porque lo que está a punto de revelarse aquí cambia completamente la forma en que lees la Biblia. Para entender lo que ocurrió, necesitamos retroceder. Retroceder hasta el principio. Desde el momento en que Israel fue llamado a ser una nación diferente. Separada. Santa. Apartada. El libro de Deuteronomio es explícito. No hay ambigüedad en sus palabras. Deuteronomio 18, versículo 10 a 12, dice esto. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni quien consulte a adivinos o al que pregunta a los muertos. Porque es abominación para el Señor. Prohibición absoluta, sin excepciones, sin zonas grises. Y sin embargo, Israel lo hizo de todas formas. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que un pueblo que había visto el mar dividirse, que había comido maná del cielo, que había escuchado la voz de Dios en el Sinaí, decidiera volverse hacia otras potestades? Esa es la primera pregunta que casi nadie se hace. Y la respuesta es más oscura de lo que imaginas. El Salmo 106 no es solo un himno de alabanza. Es un documento de confesión colectiva. Es Israel admitiendo lo que realmente hizo. Salmo 106, versículo 36 a 38. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos e hijas a los demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos e hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. La palabra en hebreo es sheidim. No significa ídolos. No significa figuras de madera. Significa demonios. Israel no estaba adorando esculturas sin vida. Israel estaba sacrificando a sus propios hijos. A entidades que recibían esa adoración. ¿Qué significa realmente esto? ¿Es literal o simbólico? ¿Por qué casi nadie habla de esto en los círculos de fe? Porque la respuesta obliga a replantear todo. Hay un texto que es aún más antiguo. Un texto que fue preservado en fragmentos, citado en la Biblia, pero nunca incluido en el canon oficial. El libro de Enoc. Judas, en su epístola del Nuevo Testamento, lo cita directamente. Pedro lo conocía. Los primeros padres de la iglesia lo estudiaban. ¿Qué dice el libro de Enoc? Dice que antes del diluvio, 200 seres celestiales descendieron a la tierra. Los llamó los vigilantes. Los Bene a Elohim. Los hijos de Dios. Y estos seres no vinieron como mensajeros. Vinieron para pactar con la humanidad. Tomaron mujeres. Enseñaron conocimientos prohibidos. La fabricación de armas. La magia y los encantamientos. La astrología y la manipulación de las cosechas. El arte de seducir y dominar. Y sus descendientes, los Nefilim, corrompieron la tierra hasta que Dios decidió borrar todo con el diluvio. Pero aquí es donde la historia se vuelve más inquietante. El diluvio mató los cuerpos. Pero las almas de esos seres híbridos no tenían a dónde ir. Enoc dice que se convirtieron en espíritus malignos que vagan por la tierra. En los demonios que Israel eventualmente invocaría. En los sheidim a quienes ofrecerían sacrificios. ¿Y dónde están los vigilantes originales? Los que enseñaron todo esto. Los que iniciaron la corrupción.
El libro de Enoc es preciso. Están encadenados. En un lugar de oscuridad debajo de la tierra. Atados. Esperando. Y el Apocalipsis de Juan retoma exactamente esa misma imagen. Apocalipsis 9, versículo 14 a 15. Desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿4 ángeles? ¿Atados? ¿Preparados para un momento específico? Estos no son ángeles mensajeros. Estos no son seres de luz que traen buenas noticias. Estos son prisioneros de guerra cósmico. Encadenados por una razón. Contenidos por una razón. Y programados para ser liberados. En el momento exacto. Pero volvamos a Israel. Porque el pacto que hicieron no fue accidental. El libro de Ezequiel capítulo 8 describe algo que helará tu sangre si lo lees con atención. El profeta Ezequiel es transportado visualmente al templo de Jerusalén. Al lugar más sagrado de toda la tierra. Al lugar donde habitaba la presencia de Dios. ¿Y qué encuentra allí? 70 ancianos de Israel. Los líderes. Los guardianes de la fe. En la oscuridad. Con incensarios. Adorando figuras grabadas en las paredes. ¿No ves lo que hacen en la oscuridad? Le dice Dios a Ezequiel. Y luego lo lleva más profundo. Mujeres llorando por Tamuz, una deidad babilónica. Hombres con la espalda vuelta hacia el templo, adorando al sol. En el corazón mismo de la casa de Dios. Esto no era ignorancia. Esto no era un error cultural. Esto era un pacto deliberado. Y las implicaciones de ese pacto se extienden hasta nuestros días. Ahora necesito que te detengas un momento. Porque lo que voy a decir a continuación no es interpretación. No es especulación. Es lo que el texto dice. Literalmente. El Apocalipsis de Juan, en el capítulo 9, describe la quinta trompeta. Y lo que sucede cuando esa trompeta suena es esto. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo. Una estrella que cayó. Una llave. Un pozo. Un abismo. Y del abismo salen criaturas que Juan describe como langostas. Pero no son langostas. Tienen rostros humanos. Cabello como de mujeres. Dientes de leones. Corazas de hierro. Y alas que producen un sonido. Como el rugido de ejércitos en marcha. ¿Qué son estas criaturas? Los eruditos llevan siglos debatiendo. Algunos dicen que es metáfora. Que Juan usó imágenes poéticas para describir ejércitos humanos. Pero entonces explícame esto. ¿Por qué Juan dice que tienen un rey sobre ellas? Un ángel del abismo. Con nombre en hebreo, Abadón. Con nombre en griego, Apolión. Los dos significan lo mismo. Destrucción. Un ser con nombre propio. Un ser con autoridad sobre ejércitos. Un ser que vive en el abismo. Y ese ser no aparece solo en el Apocalipsis. Aparece en el libro de Job, capítulo 26. El Seol está desnudo delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Aparece en Proverbios 15. El Seol y el Abadón están delante del Señor. Este no es un símbolo literario. Este es un nombre. Un nombre de alguien que existe. Un nombre de alguien que está encerrado. Y aquí conectamos todo. Israel hizo un pacto con los Sheidim. Los Sheidim son los espíritus de los Nefilim. Los Nefilim son descendientes de los vigilantes. Los vigilantes están encadenados en el abismo. Y el rey del abismo se llama Destrucción. ¿Qué activó el pacto de Israel? ¿Estaban invocando sin saberlo al mismo ser que el Apocalipsis dice será liberado? Los sacrificios. La sangre de los niños. Los rituales en el propio templo de Dios. ¿Era todo eso parte de un sistema diseñado para acumular poder? ¿Para preparar algo? ¿Para abrir algo? Si estas palabras son literales, entonces algo está esperando el momento exacto para salir. Y el Apocalipsis dice que ese momento llega. No, sí. ¿Cuándo? Hay un detalle más que casi nadie menciona. El versículo dice que las criaturas del abismo tienen permiso para atormentar a los hombres durante 5 meses. 5 meses exactos. No más. No menos. ¿Por qué 5 meses? ¿Por qué no un año? ¿Por qué no una semana?
Porque hay un límite. Porque hay fronteras que incluso esos seres no pueden cruzar sin permiso. Y eso significa algo. Que hay alguien que controla cuándo se abre la puerta. Y esa persona no es el ángel del abismo. Ahora necesito que te detengas un momento. Porque lo que voy a decir a continuación no es interpretación. No es especulación. Es lo que el texto dice. Literalmente. El Apocalipsis de Juan, en el capítulo 9, describe la quinta trompeta. Y lo que sucede cuando esa trompeta suena es esto. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo. Una estrella que cayó. Una llave. Un pozo. Un abismo. Y del abismo salen criaturas que Juan describe como langostas. Pero no son langostas. Tienen rostros humanos, cabello como de mujeres, dientes de leones, corazas de hierro, y alas que producen un sonido, como el rugido de ejércitos en marcha. ¿Qué son estas criaturas? Los eruditos llevan siglos debatiendo. Algunos dicen que es metáfora, que Juan usó imágenes poéticas para describir ejércitos humanos. Pero entonces explícame esto. ¿Por qué Juan dice que tienen un rey sobre ellas? Un ángel del abismo. Con nombre en hebreo, Abadón. Con nombre en griego, Apolión. Los dos significan lo mismo. Destrucción. Un ser con nombre propio. Un ser con autoridad sobre ejércitos. Un ser que vive en el abismo. Y ese ser no aparece solo en el Apocalipsis. Aparece en el libro de Job, capítulo 26. El Seol está desnudo delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Aparece en Proverbios 15. El Seol y el Abadón están delante del Señor. Este no es un símbolo literario. Este es un nombre de alguien que existe. Un nombre de alguien que está encerrado. Y aquí conectamos todo. Israel hizo un pacto con los Sheidim. Los Sheidim son los espíritus de los Nefilim. Los Nefilim son descendientes de los vigilantes. Los vigilantes están encadenados en el abismo. Y el rey del abismo se llama Destrucción. ¿Qué activó el pacto de Israel? ¿Estaban invocando sin saberlo al mismo ser que el Apocalipsis dice será liberado? Los sacrificios. La sangre de los niños. Los rituales en el propio templo de Dios. ¿Era todo eso parte de un sistema diseñado para acumular poder? ¿Para preparar algo? ¿Para abrir algo? Si estas palabras son literales, entonces algo está esperando el momento exacto para salir. Y el Apocalipsis dice que ese momento llega. No, sí. ¿Cuándo? Hay un detalle más que casi nadie menciona. El versículo dice que las criaturas del abismo tienen permiso para atormentar a los hombres durante 5 meses. 5 meses exactos. No más. No menos. ¿Por qué 5 meses? ¿Por qué no un año? ¿Por qué no una semana? Porque hay un límite. Porque hay fronteras que incluso esos seres no pueden cruzar sin permiso. Y eso significa algo. Que hay alguien que controla cuándo se abre la puerta. Y esa persona no es el ángel del abismo. 6. Reflexao final. Voz queda, pausas longas, conclusao aberta. Tal vez nunca entendamos completamente lo que ocurrió en Israel. Tal vez los textos fueron preservados con suficiente ambigüedad, de manera intencional. Porque hay conocimientos que no estaban destinados a ser comprendidos por todos. Hay textos que se escribieron con capas. Y cada capa fue diseñada para ser revelada en el momento preciso. Pero esto sí podemos decir. Israel fue elegido para ser luz. Israel eligió la oscuridad. Y ese intercambio no ocurrió en un vacío. Ocurrió frente a testigos, frente a seres que llevan cuentas, frente a entidades que aceptaron la adoración y que cobraron el precio. Siempre se cobra el precio. La dispersión de Israel, la destrucción del templo, las guerras, los exilios, las generaciones perdidas, ¿consecuencias naturales de la idolatría? ¿O el cumplimiento de cláusulas en un contrato que nadie leyó completo? No tengo la respuesta final. Nadie la tiene. Pero sí sé esto. El Apocalipsis no describe un futuro imaginado. El Apocalipsis describe un futuro calculado, preparado, cronometrado. Y hay entidades que llevan milenios esperando su turno.
Tal vez por eso este pasaje ha inquietado a creyentes durante siglos. Tal vez por eso los rabinos evitan ciertos textos. Tal vez por eso hay libros que fueron excluidos del canon. Porque si esto es real, entonces el mundo aún no ha visto lo peor. Y la pregunta que queda flotando en el aire no es si va a ocurrir. La pregunta es si alguien lo va a ver venir.